Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la clase, en la lección número 6, la simiente de Abraham. La verdad que da gusto poder estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Sí, por supuesto, es una alegría poder compartir este espacio y vamos a pedir que sea de bendición. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar gracias por tu palabra, por la luz de tu palabra. Queremos pedir que nos bendigas y que este repaso de la lección de escuela sabática sea de provecho. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar cada sábado repasando la lección juntos. Y también por escribirnos en el chat. Recibimos, ¿no?, siempre saluditos, mensajes cariñosos, así que tenemos aquí una listita para agradecer especialmente a aquellos que se toman el tiempo de escribir en el chat. Por ejemplo, cada sábado nos está saludando Beatriz Sabo, Soledad Zapata, Mari y Luis Herrera, Elba Córdoba, Isabel Troche. Un saludo especial para ustedes y la lista continúa. Sí, también un saludo a Verónica Sueldo, a Filo, a Graciela. Gracias por estar siguiéndonos y compartiendo este momento. Eli Morán, muchas gracias. Elvira, también deseamos que Dios te bendiga, Elvira. También deseamos que Dios acompañe a Guillermo en su salud, el esposo de Filo, que tuvo una operación, así que Dios seguramente pondrá su mano sanadora sobre él. Todo miembro involucrado. Tenemos este espacio también para hablar acerca de cómo nos involucramos en la misión. ¿Estás participando? Tenemos que estar allí, compartiendo el mensaje y la expresión que usamos en este año es yo voy. Además de todo miembro involucrado, yo voy, porque cada uno de nosotros ha sido llamado para compartir las buenas nuevas de salvación. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es necesario que podamos ser una red de contención, de apoyo, de ánimo. Cuando tenemos tantas noticias tristes, es bueno llevar esperanza. Amén. Así que en este mes de mayo, tenemos la gran oportunidad de llevar una publicación y especialmente un libro que habla acerca de la esperanza, así que te animamos a compartir ese mensaje. Somos llamados para comprometernos con la misión y hay distintas formas para hacerlo. Por ejemplo, Ezequiel Pérez hizo un canal en YouTube y a partir de ese canal, que se llama Enseñanza Bíblica, transmite permanentemente mensajes, lleva mensajes de esperanza. Necesitamos llevar mensajes de esperanza en este mundo. Así que vamos a ver un fragmento de uno de los mensajes que él ha preparado. Hola queridos amigos, queremos contarles que en Argentina y en toda la región sudamericana, en el día de hoy y también a lo largo de todo este mes, se va a estar llevando a cabo una actividad que está titulada Impacto Esperanza.
Pastor, cuéntenos un poquito de qué es este proyecto, por qué se llama Impacto Esperanza, que una persona que participa, qué obtiene en este proyecto. Claro. La verdad es que en las circunstancias en las que estamos viviendo, este Impacto Esperanza es de tremendo valor, porque estamos viviendo situaciones muy difíciles, cosas que vemos en todo el mundo, y las noticias que recibimos son más bien pesimistas. Vemos dolor, sufrimiento, uno pone un noticiero y ve lo que pasa en este país, en este otro, y da como angustia, trae como angustia al corazón y desesperanza. Y frente a esto, que hoy lo vivimos por la realidad de la pandemia, pero que en el pasado también lo vivíamos con otras cosas, la Iglesia Adventista vio conveniente llevar un mensaje de esperanza, tratar de llevar consuelo, tratar de demostrarle al mundo que hay otro camino, que hay otra salida. Y fue así que, empezando en Sudamérica, se proyectó el tratar de hacer la distribución más grande de algún material con textos que transmitan esperanza. Se inició con una pequeña revista y todos los años, en este tiempo, en esta fecha de mayo, se hacía esa distribución. Luego esto fue creciendo y cada año se fue editando un libro con un mensaje de esperanza. Esto se desarrolló en Sudamérica, como te decía, pero que después fue también extendiéndose a otras regiones y en el mundo inclusive, y hoy en muchas partes se comparte esperanza. El objetivo es ese, llevar un mensaje de esperanza, por supuesto, cimentado en la esperanza que nos deja la palabra de Dios. Totalmente, Pastor. El centro de esta programación de nuestra iglesia es la esperanza, justamente, ¿no? Claro. Así que este proyecto tiene aproximadamente unos 10 años, ¿sí? Que se está haciendo, que se está llevando a cabo, y hay diferentes estadísticas de cuántos materiales bibliográficos se distribuyen, y mucha gente, muchas personas son bendecidas por este programa. Pastor, si a una persona le pregunta por qué debo leer el libro, de paso usted tiene el libro allí, Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le invitaría a una persona a que leyera el libro? ¿Qué le daría el libro a esa persona? El libro que vamos a estar distribuyendo en estos días es La Mayor Esperanza. Este libro tiene un mensaje individual para cada persona. Frente a las, como te decía hace un rato, a las situaciones que vive nuestro mundo, aquí hay un mensaje bíblico que trae seguridad y que nos muestra el camino a seguir. Frente a esas situaciones de adversidad y a esas situaciones de incertidumbre, aquí hay un mensaje certero y que no está ajeno a la realidad. Cuando tomen este libro, y aquellos que no lo tienen hasta pueden comunicarse con este canal y podemos hacerles llegar este libro, van a encontrar ese mensaje que da certidumbre, que da certeza, porque lo que vemos hoy es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente acontecimiento? Y tenemos noticias de todo tipo. Entonces, aquí hay certeza de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Por eso vale la pena leerlo, porque está en un contexto real de la situación que estamos viviendo en estos tiempos. Los autores se enfocan, yo no lo pude leer todo todavía, pero lo miré un poquito. Básicamente hablan de el centro como la palabra de Dios, ¿no? Buscar la esperanza en la Biblia. Hoy en día, con todos los programas que vemos, Pastor, vemos que las estadísticas, las crisis económicas, los países colapsando, ¿no? Sí. Es un mensaje muy, como usted decía, muy oportuno para estos tiempos, ¿verdad? Totalmente. Dios tiene un plan para la vida de cada persona, pero Dios también, podríamos decir, tiene un plan para este mundo. No es una cuestión de pesimismo, sino de esperanza. Y el plan que Dios tiene para este mundo es el mejor. Y sobre todo cuando nosotros aceptamos
al Señor Jesús como nuestra esperanza, como nuestro Salvador, como aquel que va a venir, porque este libro nos habla acerca de esa gran esperanza, de una promesa que hizo el Señor Jesús. Y solo digo que esa promesa fue: voy a volver otra vez. Y de todo esto nos habla el libro, ¿no? Y esa esperanza es certera. Por eso, si estás atravesando una situación difícil, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida y que Él puede traer alivio y esperanza a tu corazón. Desde ya, Pastor, muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar acá en nuestros canales de difusión. Queremos extenderles un abrazo a la distancia. Desde ya, que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el próximo videito. La lección 6 de este trimestre lleva por título La simiente de Abraham. Podemos comenzar mediante una pequeña situación. Sucedió en un pueblito donde había una joyería. En la vidriera había un reloj que marcaba siempre exactamente la hora. Pero un día ese reloj se detuvo y las personas que dependían de ver la hora allí ese día llegaron tarde. Comparando con el pueblo de Israel, podemos pensar, ¿no? Algo semejante. El pueblo de Israel estaba situado en una región muy estratégica. Ese lugar estaba en medio de 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces allí ellos podrían ser como un reloj espiritual para las personas de ese lugar. Para marcar la hora, para, el momento. Para marcar, ¿no? Para marcar también los mensajes de Dios que Dios les traía, mensajes de salvación. Pero ¿qué sucedió? Israel tuvo se detuvo como ese reloj de la vidriera, ¿no? Y bueno, lamentablemente podríamos pensar que, bueno, fracasó Israel. Puede ser que sí, pero también Dios tenía otro plan, ¿no? Un plan B, podemos decir, ¿no? Donde Dios tenía un remanente con el cual seguir adelante con sus planes. Es decir, que Dios siempre tuvo un pueblo. Aunque a veces el pueblo se apartó, siempre hubo un grupo que quedó fiel, constituyéndose en pueblo de Dios. Y eso es lo que nos dice el 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que lo tenemos como texto clave en nuestra lección. Que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí habla acerca de un pueblo especial, un linaje escogido. Qué interesante esto, un linaje escogido. Creo que es valioso cuando uno es seleccionado para algo, cuando uno está en procura de, no sé, obtener un trabajo, por ejemplo, o en el marco de el estudio, ser aceptado por una prestigiosa universidad. ¿Y cuando eras chico no te gustaba cuando entre tus amigos te elegían para su equipo de fútbol? Ah, sí, qué privilegio, porque no soy de los virtuosos del deporte, pero cuando nos juntábamos en la canchita, allí nos poníamos en línea y pan, queso, uno comenzaba a elegir y bueno, decía fulano, y era preocupante cuando todos iban entrando al equipo y no te elegían. Y cuando te elegían, he sido elegido. Qué privilegio el poder ser parte de un equipo. Y por eso tenemos una pregunta para compartir y nos gustaría que puedan expresar lo que han experimentado en esto o, bueno, en la vida diaria
pero también en relación al tema de la escuela sabática. Sí, la pregunta es, ¿qué significa para vos ser elegido? Y más aún, ser elegido por Dios. Porque aquí eso es lo que está diciendo, ¿no? La palabra. Y hay otra pregunta también que está relacionada con lo que vamos a ver en esta lección. ¿Cómo repercute nuestro vínculo con Dios en nuestra conexión con los demás? ¿Cómo repercute nuestro vínculo con Dios en nuestra conexión con los demás? Interesante, así que vayan escribiendo o vayan pensando sus respuestas, porque es lindo tener ese ida y vuelta, ¿no? Poder saber qué pensamos, así nos nutrimos entre todos, ¿no? Hablamos acerca de ser elegido y Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 nos habla acerca de ese llamado que hizo Dios al pueblo de Israel para mantenerse leal a Él, porque Dios lo había elegido al pueblo de Israel. Nos dice, porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Maravilloso, Dios eligió al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué lo eligió? ¿Por qué eligió al pueblo de Israel? ¿No habría en ese momento otro pueblo más destacado, más fuerte? Pero no, Dios eligió al pueblo de Israel. Sí, porque por sus características no era un pueblo destacado, claro, ¿no? Claro. Además, en cantidad eran pequeños, ¿no? Un pueblo pequeño. Así que llama la atención por qué Dios había hecho eso. Sin duda aquí se ve la gracia del Señor. O sea, el pueblo no fue elegido por mérito, no fue elegido porque era el mejor promedio. No fue elegido porque reunía las mejores características para ingresar a ese trabajo. No fue elegido por eso, sino que el pueblo de Israel fue elegido por la gracia de Dios, como un regalo. Solo que cuando Dios eligió a Abraham, Abraham estuvo dispuesto a ser fiel. Claro. Y eso de ser especial, como nos dice en este versículo, ¿no? Un pueblo especial. No era especial por serlo en sí mismo, sino porque Dios lo hacía especial, ¿no? Dios, por su gracia, hacía especial a este pueblo. Y esto lo podemos llevar a la práctica, a la realidad cotidiana. Dios también nos llama a nosotros y Él nos incluye en esta declaración que hemos leído en Pedro, 1 Pedro 2.9. Él nos incluye y nos dice que somos un pueblo elegido, nos hace parte de ese pueblo. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para ser elegidos por Dios? ¿O qué merecimiento tenemos nosotros? Sin duda que la gracia del Señor es la que hace posible que nosotros seamos parte de su pueblo. Y ser parte de su pueblo es un privilegio, un gran privilegio. Sí, y la verdad que es un regalo, porque si nos ponemos a escarbar en nuestras vidas, a ver por qué merecemos ser llamados, ser elegidos por Dios, la verdad es que no vamos a encontrar muchas cosas que nos hagan merecedoras, claro. ¿no? Pero lo bueno es que Dios nos llama para una obra, Él nos necesita, ¿no? Claro. Y nos santifica, nos dice que somos su real sacerdocio. Él nos necesita para llevar ese mensaje, esas leyes morales a un pueblo que lo necesita, a un mundo que lo necesita. Y tenemos que ser ejemplos, ¿no? Dios nos invita a hacer eso, ejemplos de vida, de una vida santa, de una vida dedicada a Dios. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy también a ti y a tus descendientes después de ti. Esta es una promesa que Dios le hizo a Jacob, pero esta promesa en primera instancia fue para Abraham. La tierra que le prometía a Abraham, ahora Dios dice,
le dice a Jacob, va a ser para ti, para tu descendencia. Así que ahí está la promesa. Dios le hizo la promesa a Abraham, luego le repitió esta promesa, como ya vimos, a Jacob. También esto está ratificado en la experiencia de José. José también, Génesis capítulo 50, por ejemplo, dice, ¿no? Él hace antes de su muerte, hablando de la tierra, y que Dios le había prometido a Abraham y le iba a dar al pueblo. También nos dice el texto bíblico que Dios fue claro con Abraham, le dijo, van a pasar 400 años de esclavitud. Después de eso, van a recibir la tierra por heredad. Ahora, esto es significativo, muy significativo en la historia bíblica, porque Abraham podría haber dicho, Señor, me prometiste la tierra para mi descendencia, una nación grande, y ahora me decís que va a ser después de 400 años. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros frente a eso? Podría haber desánimo, ¿no? Podría haber desánimo y hasta incredulidad. Claro. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero la Biblia nos muestra el cumplimiento de esto. Deuteronomio 1:8, allí vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En este caso aparece Moisés ya con el pueblo, y en realidad Moisés está guiando al pueblo ya cerca de la Canaán prometida, y dice lo siguiente, Deuteronomios 1:8. Mirad, yo os entrego el país. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. A Moisés le tocó esta parte. Miren, ahí está la tierra. Ahora la vamos a recibir. Vamos a conquistarla. Vamos a establecernos allí. Y efectivamente el pueblo de Israel pasó a esa tierra prometida. Pero Moisés también fue claro, en el capítulo 28 de Deuteronomio, aparece una ilustración muy práctica para el pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés la indicación para que pusiese a la mitad del pueblo en un monte y a la otra mitad en otro monte. Y allí entonces el libro nos dice, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, nos habla acerca de una promesa. La promesa que Dios le había dado se cumplió, le dio la tierra, pero ahora el sostenimiento de esa tierra era condicional. Dijo, si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Había una condición. La condición era la obediencia. Si el pueblo de Dios obedecía, que entiéndase aquí obediencia como confianza en Dios. Todo lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel, como lo que también nos manda hoy, es para nuestro bien. Claro. No es porque Dios se beneficie con lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino que aquí hasta podríamos hablar de causa-consecuencia. Todo lo que Dios le estaba dando al pueblo era para que al pueblo le vaya bien. Si el pueblo no lo hacía, naturalmente le iba a ir mal. Y eso es lo que dice en el versículo 15, Deuteronomio 28:15. Dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones. Y bueno, y ahí va enumerando lo que le va a pasar, ¿no? O sea, igual esas maldiciones en realidad son consecuencias, ¿no? Claro. Son consecuencias lógicas, podemos decir, sí, de la desobediencia. Si uno planta un árbol de manzanas, ¿qué va a esperar que surjan? Uvas. Manzanas, por supuesto. Manzanas, ¿no es cierto? Sí. Claro, aunque si fuese una uva, bueno, pero no. Si nosotros plantamos
un arbusto, no vamos a esperar que allí aparezcan manzanas. Y aquí también hay una consecuencia natural. El árbol da su fruto. Y en este caso, el fruto de nuestras acciones. Si yo obedezco a Dios, soy fiel a Él, confío en Él, voy a tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, a pesar de las luchas que tengamos en la vida, vamos a tener seguridad. Claro. Pero si desobedezco a Dios, ¿cuál va a ser el fruto? Pablo lo dice claramente en Gálatas, pero aquí también se menciona. Y acá lo mencionan como maldiciones, Claro. ¿no? Esas consecuencias negativas. Y sí, como yo decía antes, ¿no? Es algo natural. Claro. Porque si yo, por ejemplo, me alimento mal, muy mal, durante mucho tiempo, y una consecuencia en mi cuerpo voy a tener. Seguro, seguro. Así que bueno, lo mismo pasa aquí. Son consecuencias naturales. Casi que podríamos decir, como dice Pablo en Gálatas 6:8, que sembramos lo que cosechamos. También hay un dicho que dice, cosecharás tu siembra. Claro. Así que es así, ¿no? Dios le prometió algo al pueblo y lo cumplió. Ahora Dios le prometió que allí iban a ser un pueblo bendito, pero había una condición y la condición era confiar, seguir los preceptos que Dios había dejado, porque en realidad los preceptos que Dios les había dejado constituían la fórmula para que el pueblo fuese grande. Pero bueno, si no lo siguen, se complicaba. Además el regalo, ¿no? Porque ese pacto de amor, de regalo, de gracia que Dios daba, no se podía recibir sin recibir a su dador, Claro. ¿no? Sin recibir a Dios mismo. Y también era como parte, digamos, de esa condición. Claro. Hoy estamos frente a la Canaán celestial, porque Dios prometió, como ya vimos en lecciones pasadas, Dios le prometió a Abraham estas tierras, pero él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad celestial. Y nosotros estamos frente a la Canaán celestial. ¿Cómo reaccionamos? Porque en realidad tenemos las mismas condiciones. O soy fiel y obediente a Dios, o desconfío. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18, nos presenta esta realidad tan cercana por las cosas que pasan. El Señor pronto va a venir, se va a terminar este mundo de aflicción, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad. Se va a terminar. ¿Qué dice Daniel 7, 18? Acompáñanos en la lectura, podés buscar tu Biblia y leer Daniel 7, 18. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. La promesa es contundente, van a recibir el reino, van a recibir esa patria celestial y no por un tiempito, sino eternamente. Amén. Es maravilloso. Y en relación a esto, volvemos a lo que mencionamos al principio. Dios nos ha elegido, te eligió a vos, me eligió a mí, a Vivi. Él elige a todos. ¿Qué significa para vos ser elegido? Ser elegido por Dios. Y queremos que nos respondas, así que contestanos en el chat. ¿Qué significa para vos ser elegido por Dios? Ahora, si nosotros tenemos la seguridad de que hemos sido elegidos por Dios, podríamos pensar en otro asunto. Y con una pregunta dejamos también para que nos puedas responder. ¿Cómo repercute nuestro vínculo con Dios en nuestra conexión con los demás? Dios hizo un pacto con Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham, lo ratifica con Isaac, con Jacob, lo ratifica con Moisés, pero también lo ratifica con el pueblo, ya cuando estos patriarcas no estaban. Pero ¿qué pasó con el pacto que Dios hizo con Israel? Jeremías capítulo 11, versículo 8, nos muestra esta triste realidad. Pero no oyeron ni inclinaron su oído,
Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Aquí está la realidad de lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel no cumplió con su parte. ¿Cuál era su parte? Confiar en Dios y poner en práctica todo lo que el Señor les había dado. Podríamos decir que esta es la otra cara, ¿no? La otra cara de la moneda, la otra cara del pacto, porque el pacto traía bendiciones. Claro. ¿No? Y bueno, y aquí al no cumplir ellos con el pacto, con su parte del pacto, ocurre lo contrario. Podemos leer estas tristes palabras, Claro. ¿no? Ocurre lo contrario porque el resultado de la desobediencia va a ser el sufrimiento, va a ser el caos y va a ser también la manifestación de la justicia de Dios, que no puede permitir la maldad ilimitadamente, ¿no? Como pasó con el pueblo antediluviano. En Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice que el pensamiento de aquellas personas era de continuo el mal, o sea, es como que maquinaban el mal. Sí. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, Dios tuvo que enviar el diluvio y perecieron. Esa es la consecuencia de la desobediencia y de perder la relación con Dios, dejar de tener en cuenta lo que Él nos enseña. Y también en una situación práctica podríamos decir que nosotros necesitamos aprender a controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y confiar plenamente en Dios. Las consecuencias de la ruptura del relacionamiento con Dios, ¿cuáles son? Y salimos del marco protector de Dios. Claro. Porque todo lo que el Señor nos ha dado, todas sus leyes, son un marco protector. Cuando nosotros dejamos de confiar en esas leyes y ya no las tenemos en cuenta, y ya no estamos más dentro de ese marco protector. Le pasó al pueblo antediluviano, vemos otras experiencias como Sodoma y Gomorra, y bueno, otros casos, inclusive aquí con el pueblo de Israel, que tuvo que ir a la cautividad y aún así no aprendió. Claro. Esto es semejante a cuando somos niños y nos soltamos de la mano de nuestros padres, ¿no? Y salimos a veces corriendo. Nos alejamos de ese cerco protector. O inclusive como la parábola de la oveja perdida, ¿no? Claro. Que salió, se fue y se perdió. Sí. Sin embargo, como dijimos al principio, no es que el pueblo de Dios se terminó, porque siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel a Dios, siempre. Amén. En el caso de los antediluvianos, allí estaba Noé y su familia. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 12 y 13, encontramos ese mensaje esperanzador que nos recuerda que Dios siempre tiene un pueblo, a pesar de que tal vez la mayoría se aparta, pero siempre queda un resto. Dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cuántas cosas para destacar en este versículo, pero veamos algunas. Aquí dice que va a quedar un grupo, un remanente. Pero la característica de ese remanente es que confían en Dios y que son obedientes a Dios. Y ese remanente va a estar en paz, va a ser además una luz para otros. Amén. El plan de Dios con Israel, en la lección pasada lo veíamos, era que el pueblo fuese luz, que pudiese llevar el mensaje a todo el mundo. Mencionabas el estratégico lugar en el cual estaba establecido, ¿no? Era el paso para ir de Asia a África y de
hacia a Europa y viceversa. Por lo tanto, era un punto neurálgico. Dios ubicó estratégicamente al pueblo allí para que fuese luz a todas las naciones del mundo antiguo conocido. Y pensando así en la luz, ¿no? Suponiendo que haya un corte de luz, ¿dónde ponemos una lámpara? ¿Dónde encendemos la vela? No la ponemos abajo de la mesa, como dicen las parábolas, ¿no? No la ponemos alejada del lugar donde estamos o donde está reunida la familia. Si estamos alrededor de la mesa, la pondremos en el medio, ¿no? Allí estaba ubicado Israel, en medio del mundo conocido, del mundo que necesitaba el mensaje de Dios. Uno podría pensar que el plan de Dios se frustró, pero en realidad no, porque el pueblo se apartó, pero siempre quedó un grupo fiel a Dios. No se frustró el plan de Dios, sí se alteró, pero no se frustró. Dios permitió que quede ese remanente, que surja ese remanente, casi podríamos decir en algunos casos como flores en medio de las malezas o en medio del desierto. Qué linda esa imagen. Que aparece allí para decir, no, aquí está el aroma del Señor, la presencia de Dios. Amén. Ese mismo plan que Dios tenía con el pueblo de Israel fue el plan para el remanente, ser luz. Y esto aparece mencionado varias veces en la Biblia. Isaías, por ejemplo, dice que las naciones iban a ir en pos de ese grupo que volvería de la cautividad. También Zacarías hace una mención semejante diciendo que otros pueblos vendrán a adorar, donde adora ese remanente fiel. También vemos en Pedro que hay un llamado a mantenernos firmes. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos firmes como ese grupo de fieles que constituyen el remanente? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Pedro da la clave, dice, a través del conocimiento de Dios. Y conocer a Dios significa relacionarse con Él, a través de la experiencia del relacionamiento con Dios, a través del estudio de la palabra, de la oración, de compartir el Evangelio con otros. De esa manera nos vamos a mantener firmes en el camino. Aquí podemos leer en Patriarcas y Profetas, en página 167, que nos dice: la dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol: no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la Biblia enseña claramente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas a través de Cristo. Los creyentes llegarán a ser herederos según la promesa, herederos de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, herederos de la tierra de la maldición del pecado. Una declaración hermosa para remarcar, ¿no? Todos somos hijos de Dios y somos herederos. Es lo que expresa Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 3, a partir del versículo 26. Allí dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, aquí se expresa con claridad, es por la gracia. Porque el Señor es el que nos elige, como hablábamos al principio, ¿no? Y otra vez recordamos las preguntas que habíamos hecho ya al principio. ¿Qué significa para vos ser elegido? ¿Qué significa saber que el Señor te elige, que eres un hijo de Dios? Y en segundo lugar, ¿cómo repercute nuestro vínculo con Dios en nuestra conexión con los demás? Porque algo tiene que pasar en nuestra vida y quienes nos rodean tienen que ver eso, visualizar eso, porque finalmente tenemos que ser la luz. Claro. ¿No? Qué bueno que es saber que esta promesa que Dios le hizo a Abraham no quedó allí
con Él y sus descendientes de sangre, podríamos decir, ¿no? Sino que eso se extendió y se extiende a nosotros, porque como leímos aquí, ¿no?, en Gálatas, que también a través de Jesús somos parte de esa herencia. Si no, quedaríamos afuera. Pero Dios nos hace parte, nos elige, nos llama a ser parte de ese pueblo especial, ese especial tesoro que Él eligió para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Y Gálatas también menciona un detalle que es muy importante. Ya vimos aquí en Gálatas 3:26, donde se nos dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, es necesario creer en Dios, en su palabra, en la obra de Jesús. Pero el versículo 27 agrega otro detalle, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que mi fe me tiene que llevar a la acción. Y la primera acción que nos compromete definitivamente con el Señor después que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador es el bautismo. Por eso, si todavía no diste ese paso del bautismo, informate, buscá en la palabra de Dios, pedí un estudio bíblico. Es necesario estar en armonía con el Señor y comprometerse totalmente con Él. Y cuando eso sucede, cuando creemos en Jesús, cuando damos nuestro paso de fe a través del bautismo, somos hijos de Dios y ya no hay distinción. Ya no hay, como dice Gálatas 3:28, judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy surgen discusiones en cuanto a el hombre, la mujer, etc. Pero aquí claramente la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que cuando nosotros nos entregamos al Señor somos todos iguales. No hay diferencia. No hay diferencia. Somos uno en Cristo Jesús. Pasamos a ser parte o miembros de la familia de Dios. Claro. Qué lindo. No hay poderoso, no hay esclavo, no hay sirviente, no, somos todos hijos de Dios y herederos de Dios. No hay, podríamos decir, nacionalidades, porque todos somos partes de la familia de Dios. Esta es la promesa que el Señor nos ha dado. Y en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 27, hay un pasaje extraordinario. Creo que si hoy ponemos este pasaje en nuestro corazón, lo recordamos, hasta, ¿por qué no memorizarlo? Va a traer paz, va a traer esperanza. Puede ser que alguno de ustedes haya tenido una pérdida difícil, dura de sobrellevar, pero el Señor aquí nos deja una esperanza maravillosa. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ese es el reino que esperamos, y en este pasaje está el cumplimiento real de la promesa del pacto, el establecimiento del reino eterno. Y estamos próximos a eso. Amén. Por eso tenemos que esperarlo. Somos un pueblo adquirido, somos un especial tesoro para el Señor, somos sacerdotes, y como sacerdotes estamos llamados para hacer sacrificios espirituales. Hoy nuestro ministerio tiene que pasar por nuestra comunión con el Señor, el tiempo de oración y compartir el Evangelio, ¿no? Adorar a Dios con alabanzas, adorarlo sobre todo con nuestra propia vida, ¿no? El verdadero Israel de Dios es el Israel de la fe. El verdadero Israel de Dios es aquel que vive en relación con Dios. Y el verdadero Israel de Dios
es aquel que constantemente está presentando el Evangelio eterno del reino al mundo. Por eso yo voy. Amén. Sí, vayamos todos, ¿no? Para llevar estas verdades, esto que muchos no conocen todavía, y así agrandar esta familia, la familia del reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé esa esperanza en el corazón y que traiga gozo, traiga paz a tu vida. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la promesa maravillosa que nos has dejado y queremos pedirte que nos ayudes para que podamos confiar en ella, ser obedientes, tener la seguridad de que todo lo que el Señor nos ha dejado es para nuestro bien. Amén. Que tu bendición esté con todos tus hijos en este momento, y ten en cuenta si alguien está escuchando hoy que tiene una necesidad, que tu brazo poderoso lo esté acompañando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.